Iniciamos una nueva serie este año que se llama Fieles a Jesucristo. Y vamos a estar basados durante todos estos 2 meses de enero y febrero en la carta de Judas. Y el título del sermón para el día de hoy es De incrédulo a creyente. ¿Qué éramos nosotros antes? Incrédulos. Antes nos hablaban de Dios y nosotros creíamos, no nos importaba. Vamos a descubrir eso en la predicación del día de hoy. Oremos. Bendito Padre, hoy te damos gracias. Hoy te damos la gloria, Santísimo Rey, porque tú eres Dios, nuestro Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, del universo y cuanto hay en ello, Santísimo Señor. Hoy te damos gracias porque amanecimos con vida, tenemos aliento de vida, porque hoy tenemos tu Espíritu Santo, porque hoy recordamos que somos templo del Espíritu Santo y podemos vivir para ti, mi Santo Señor. Por eso te pedimos, Santísimo Rey, que ilumines nuestro entendimiento, que nos lleves a conocer tu verdad, que tu palabra anide verdaderamente en nuestro corazón y que pongas en cada uno de nosotros el deseo por conocerte más y más cada día a través de tu santa palabra, mi Señor. Es lo que hoy te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer la carta de Judas. Es una carta muy corta, es solo de un capítulo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante todo el mes, lo que resta de enero y el mes de febrero. Y empezamos con los versos 1 al 3, y yo voy a estar leyendo este mes, este periodo, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así, los versos 1 al 3. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Amén. Amén. Para algunos, este nombre tiene un significado. Todos, cuando llegamos a la iglesia y escuchamos el nombre de Judas, en el primero que pensamos es en el que entregó a Jesús, en el Iscariote. Pero en la Biblia hay varios Judas. Y este Judas del que hoy empezamos a estudiar es Judas, uno de los hermanos de Jesús, que es mencionado en el Nuevo Testamento. Y esta carta, que es muy breve, se cuenta entre las 7 epístolas generales del Nuevo Testamento. Recordemos que allí hay varias cartas y estas son de las generales que van dirigidas a un pueblo en general.
Y la epístola de Judas se ha atribuido a él sobre la base del saludo. Acordémonos lo que leímos aquí al comienzo, que dice: Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Pero Santiago es el mismo que era Jacobo, ¿no? ¿Sí? Uno de los apóstoles, donde hermano de Jacobo es tomado como hermano de Jacobo, es decir, el hermano, uno de los hermanos del Señor Jesús. Clemente de Alejandría, quien vivió en el año 150 al 215 después de Cristo, escribió en su obra Comentarios sobre la epístola de Judas, que Judas, el autor de la epístola de Judas, era hijo de José y hermano del Señor. Y allí en esos escritos no se especifica si es hijo de José, de un matrimonio anterior, o de José y María. Eso para los que no conocen más profundamente la historia del cristianismo. Pero el Judas, escritor de la carta, fue hijo de María y de uno de los 4 medio hermanos de Jesús, según Mateo 13:55 y Marcos 6:3. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas, él fue hijo de María, y cuando digo yo aquí medio hermano de Jesús, se refiere a que Jesús fue hijo de María, pero no hijo de Jesús, no hijo de José. ¿Sí? Ustedes saben eso, ¿cierto? Pero los demás hermanos fueron hijos de José y María, y Jesús es hijo de Dios. Por eso aclaramos esa partecita, que es importante que usted lo sepa, que ellos, sus hermanos, si vamos a los hechos históricos, entonces podemos saber que fueron ellos, los hermanos de Jesús, medio hermanos, porque ellos no eran divinos. Acordémonos que fue el Espíritu Santo el que se posó sobre María y engendró en ella al Señor Jesús. Después de la resurrección de Cristo, Judas se convirtió en creyente, y por eso él escribe allí al comienzo de la carta: yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Debemos saber esto. Ustedes deben recordar que en un evento, cuando el Señor Jesús estaba ya en su ministerio, estaba predicando en una casa y había una multitud de personas. Llamaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, afuera están tu madre y tus hermanos y te están llamando. Y el Señor les dijo: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Acaso no son estos que hacen la voluntad de Dios? Y en ese tiempo sus hermanos no creían en Jesús. Incluso hay algunos comentarios e incluso escritos que dicen que ellos mismos decían que su hermano se había vuelto loco, es decir, el Señor Jesús, por llevar el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, vemos aquí a un Judas que ya es completamente cambiado y dice: yo, Judas, es como si él estuviera diciendo: yo, Judas, el que antes lo negaba, el que antes no creía en él, ahora soy esclavo de Jesucristo. Y lo confirma diciendo: hermano de Santiago, es decir, hermano del Señor Jesús. Yo que antes no creía, ahora creo. ¿Por qué? Porque fue el Evangelio el que lo transformó. Es decir, las buenas noticias de que el Señor murió, y aunque era su hermano y lo vio morir, no creyó hasta cuando lo vio
resucitado. Ese es el Evangelio, y es el Evangelio que cada uno de nosotros debemos creer. Debemos saber, como Judas, que él también fue incrédulo y nosotros también éramos incrédulos. Entonces, esta epístola que escribe él con ese saludo, Judas, siervo de Jesucristo, o Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Jacobo, es algo que debe también anidar en nuestro corazón y entender cada uno de nosotros que nosotros no teníamos parte en el reino de los cielos. Estábamos separados de Él, pero solamente a través del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, el Señor viene y nos hace entender. Es Él el que lo hace, no es el pastor, no es el hermano. Nosotros simplemente llevamos el mensaje, pero el que hace la obra es el Señor. Él es el que transforma, Él es el que cambia el entendimiento, Él es el que renueva nuestra mente, Él es el que nos da vida nueva, Él es el que da ese aliento de vida nueva para que podamos entender la vida cristiana. Amén. Amén. Entonces, Judas, ya convertido en creyente, hace ese llamado. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio fue el que destruyó su incredulidad. Tal vez él dijo, mi hermano se volvió loco, mire lo que está anunciando, que dice que el reino de los cielos se ha acercado y fuera de eso dice que él es hijo de Dios. Y se proclamó hijo de Dios. Y es cierto, y es verdad, y está escrito, pero el poder del Evangelio le rompió, le destruyó, arrancó de su mente y de su corazón esos pensamientos de incredulidad. Y eso es algo que en nosotros debe suceder cuando todos los días de nuestra vida. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo debemos recibirlo todos los días. Es necesario, porque en la vida nueva que el Señor nos da, Él nos da una esperanza, nos da un futuro. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros, para darnos un nuevo futuro, una nueva esperanza, porque antes no la teníamos. Antes nosotros creíamos que si conseguíamos bienestar económico, que si conseguíamos una profesión, que si teníamos una familia, unos hijos, un esposo, una esposa, con eso estábamos completos. Pero en la medida que el ser humano va creciendo, va avanzando, cada vez se encuentra con esos sinsabores. El ser humano empieza a caminar, dice, ya tengo una profesión, pero se examina a sí mismo y dice, ¿el cartón de qué me sirve? Entonces necesito más, y va y emprende un posgrado o una maestría, empieza a buscar experiencia laboral, experiencia profesional, pero cuando llega allá se da cuenta que hay un sinsabor, que no lo llena, que no lo satisface. Yo pasé por eso, mis hermanos, y sé que ustedes han pasado por eso. El que antes anhelaba ganarse 20, 30 millones, 100 millones, 500 millones, comprar una casa, comprar vehículos, cuando los obtiene, se va a dar cuenta, y los muchos que están aquí, que ya los han tenido, dicen, no me satisface plenamente. Hay una satisfacción, pero es una satisfacción momentánea. En cambio, la satisfacción de tener a Jesús en el corazón es para siempre. Es eterna, es verdadera. Y aunque no tengas casa, aunque no tuvieras carro,
aunque no tuvieras ingresos, aunque no tuvieras una economía definida, aunque no tuvieras una familia, aunque tú estuvieras completamente abandonado en esta tierra, si tienes a Jesús, tienes una esperanza viva y tienes una seguridad, una certeza de que el reino de los cielos ha venido a ti y que tú te irás con él y estarás para siempre en la casa del Padre. Así empieza la carta de Judas, diciéndonos: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces, debemos comprender que cuando él escribe esa carta, y miren la decisión que él toma, dice: tenía pensado hablarles del Evangelio, pero me he dado cuenta que hay una audiencia, que hay un tiempo donde todo en ese momento histórico estaba plagado de falsos maestros. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Estamos viviéndolo igual, ¿cierto? Hoy, las redes sociales, la internet y más ahora la inteligencia artificial, las falsas religiones, todo está llegando a pedir de boca y nos están enseñando falsas doctrinas, nos están enseñando medias verdades como si fueran verdad, nos están enseñando mentiras, engaños, nos están pretendiendo llevar a un caos. ¿Para qué? Para que perdamos lo que ya tenemos, que es la salvación en Cristo. Y a usted le puede llegar ese mensaje, hijo. A usted le puede llegar un mensaje oscuro, que a usted le puede parecer claro y verdadero. A usted le puede llegar un mensaje tramposo, un mensaje que lo puede engañar. Y por eso es que el Señor nos dejó su palabra, para que estemos verificando que lo que nos enseñan en la iglesia es la verdad, como los de Berea. Que cuando ellos estaban escuchando el mensaje de la palabra, ellos sacaban las escrituras y verificaban que lo que el ministro que les estaba hablando les estuviera diciendo la verdad. Y así debemos ser nosotros el día de hoy, porque el mensaje que está llegando a muchos es distorsionado. El mensaje que le está llegando a muchos es: ven, que aquí prosperarás, ven por un milagro. Y Dios sí puede hacer milagro, y Dios sí puede prosperarte, y Dios sí puede transformar tu vida. Pero Dios quiere que le ames, Dios quiere que le obedezcas, Dios quiere que le conozcas, porque conociéndole tú a Él, te vas a apasionar por Él. Y cuando tú te apasionas por Él, entonces le vas a servir con un deseo vehemente en tu corazón, porque Él te ama, porque Él te amó antes de que estuvieras tú en el vientre de tu madre. Él te amó. Cuando tú descubres eso, que tú no lo puedes descubrir por ti mismo, solo por el oír la palabra de Dios, entonces tu fe empieza a avivarse. Y así como Judas vivió, hay quienes dicen que, yo incluso creo que algún día lo dije, cómo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús para conocer directamente al Señor. Y tal vez todos hemos en alguna manera pensado en eso, de haber existido hace 2000 años. Pero ¿saben qué? El mejor tiempo es este. ¿Por qué? Porque el Señor murió. Él fue enterrado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y fuera de eso nos dejó el Espíritu Santo, que en los tiempos de Jesús no lo tenían.
Lo tuvieron a partir de Pentecostés, la iglesia del Señor. Y entonces la historia que nosotros conocemos hoy de su verdad en la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, entonces nosotros sí podemos recibir esa verdad, creerla y hacerla patente, latente en nuestro corazón para que su palabra sea viva y eficaz. Para que su palabra sea más cortante que espada de dos filos, para que su palabra sea verdaderamente redarguyendo nuestro corazón y llevándonos al camino. Por eso es que Judas escribe, vuelvo a leerlo allá, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Esa es la fe que nosotros debemos defender. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Esa es la fe que debe iluminar nuestra vida cada día. No es la fe de este mundo que habla que va a emprender cualquier persona un trabajo y tiene la incertidumbre de si le darán o no el negocio o si conseguirá el trabajo o no. Y la gente lo primero que le dice es tenga fe, pero no le dice tenga fe en qué. Y generalmente de la fe que habla este mundo es la fe en sí mismo. ¿Y la fe en sí mismo de qué sirve? Eso es pensamiento positivo que para nada sirve. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Dios todo lo tiene bajo control. Los dictadores, por ejemplo, que se creen reyes de esta tierra, van a caer el día que Dios tiene previsto. No el día que los hombres decidan. Es el día que Dios tiene previsto. Y va a ascender el presidente de cada nación, el que Dios ponga. Porque dice la Escritura, Dios es el que pone y quita reyes. Volviendo otra vez. En Hechos 1:14 dice Judas, todos se reunían, Hechos 1:14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Eso nos demuestra que ellos ya se habían convertido y tenían fe, y esa fe era la que estaban ejerciendo allí en sus reuniones. Entonces, cuando nosotros vemos que este mundo está plagado de falsos maestros, eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos un cristianismo que hoy está siendo perseguido. En muchos lugares del mundo los cristianos son perseguidos, especialmente en los países musulmanes, en la China, en Corea del Norte. En los países árabes los cristianos son perseguidos y son perseguidos de muerte. Donde consigan un cristiano, lo decapitan. Donde consigan un cristiano, le queman la iglesia, le queman la casa, persiguen a sus hijos. Por eso es que el Señor nos habla en esta carta de Judas que nosotros debemos tener una fe que tenemos que defender. ¿Y cómo se defiende esa fe? Esa fe se defiende orando por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Pero aquí en Colombia también están siendo perseguidos nuestros hermanos y los están asesinando. Hace unos pocos días mataron por allá en la costa a otro pastor. En la región del Cauca,
Están quemando iglesias los guerrilleros, los paramilitares. Allá en la zona del Darién están persiguiendo a los evangelistas que están llevando el mensaje a los inmigrantes que están atravesando a través del tapón del Darién, buscando el camino para ir a Estados Unidos. Allá también a los cristianos los están persiguiendo. Y por eso el Señor nos llama. Allá estaba Judas, alerta, llamando a la iglesia. Estaba diciendo, miren, hay gran persecución, hay gran angustia. El imperio romano los estaba persiguiendo. El imperio romano los estaba asediando, los estaba arrinconando. Y por eso Él extiende este mensaje. Pero para nosotros también, este mensaje de la carta de Judas se está extendiendo hacia nosotros porque también está sucediendo en esta época lo mismo. Y a tu casa te pueden llegar a golpear las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, y tú tienes que estar alerta. Judas llama a la iglesia a pelear por la verdad en medio de una lucha espiritual intensa. Acuérdate, tú no eres solo esta carne que tú ves. Tú tienes una mente, tú tienes un alma y tienes un espíritu. Y en ese espíritu vive Dios. Vive Dios ahí. Y por eso Él quiere. Tú no estás aquí hoy porque alguien te dijo, vamos a la iglesia. No, es porque primero fue la semilla de la verdad que empezó a inquietarte. Y hay una vocecita que casi es imperceptible que te dice, voy a ir a reunirme con mis hermanos. Atento a esa voz. Atento a esa voz porque es allí donde tú vas a encontrar el milagro verdadero de tu redención, de tu transformación, del cambio de vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que te lleva a entender la palabra, a conocer la palabra, a conocer el camino para que tu vida sea recta, para que tu vida sea íntegra, para que tu vida prospere. Pero hay algo que debemos pensar primero. Todos nosotros, usted y yo, éramos un Judas, ¿o no? ¿Cierto? Quizá tú fuiste un incrédulo y burlador como Judas, que decía, mi hermano está loco. Pero yo te exhorto, te quiero exhortar hoy como pastor de esta iglesia Visión Colombia. Te quiero exhortar como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo. Quiero exhortarte como hermano de Jesucristo, como hermano en Cristo y como oveja del Señor, porque usted debe saber que yo también soy una oveja del Señor. Así el Señor me haya llamado a predicar la palabra, yo soy también una oveja del Señor, así como lo es usted, mi hermano. Porque todos somos ovejas de su prado. Y yo también debo obedecer al Señor, yo también debo creer en el Señor, yo también me debo predicar a mí mismo la palabra y también debo ser mentoreado, también debo ser escuchado por otros que conocen más que yo para que yo no me vaya a llenar jamás de orgullo, ni vaya a resultar caminando en falsas doctrinas. Y ustedes, como mis hermanos, me pueden ayudar para yo poder seguir ayudándolos a cada uno de ustedes en el consejo, en el discipulado, en la enseñanza, en el camino que tenemos que andar. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Así es la vida cristiana. Entonces, yo te invito a que valores la gracia de Dios, quien por medio del Evangelio ha abierto tus ojos, o tal vez se los está abriendo a alguno en estos momentos a la necesidad de la salvación y te ha hecho o te hará su siervo.
Eso es muy importante que lo tengas presente. Que entendamos que en el camino estamos, pero para permanecer en él debemos servirle al Señor con pasión y entrega. ¿Y cómo obtenemos pasión y entrega si no le amamos? Tal vez en otro momento tu fe haya sido cuestionada incluso por los más cercanos a ti. Aquí todos los que estamos tenemos familias, familiares, tal vez abuelos, papás, tíos, primos, hermanos, que no creen en Jesucristo y nos persiguen y nos acusan y nos señalan y nos dicen que nos volvimos locos, ¿cierto? ¿Ha pasado? A mí me ha pasado. Uy, mire aquel se cambió de religión, ese ya no toma. Ese ya no se emborracha, se volvió loco. Pero ¿saben qué? Entramos al camino. Y por eso yo te invito a que no temas, porque a mí me pasó. A que no temas, porque a Jesús le pasó. A que no temas, porque a los apóstoles también les pasó. Sé paciente, ama a esos que te persiguen, ámalos. Pero llévales el mensaje de Cristo, porque Cristo te amó a ti primero. Amén. Amémoslos. Ora por ellos. Oremos por ellos. Mostrémosles el Evangelio. Otra vez, vuelve y ora por ellos. Otra vez vuelve y confía en el Señor. Otra vez espera y vuelve y empieza de nuevo y hazlo cada día. Porque así el Señor se agradará en tus oraciones y te bendecirá. El Evangelio es poderoso para transformar incluso los corazones más endurecidos. Esos que aquellos, como nosotros decimos, para que ese se convierta, es muy difícil, ese tiene un corazón duro. Hace años aquí vino de Estados Unidos una amiga que se llama Amelia. Ella, desde que yo la conocí, era cristiana y vino con su esposo Ronald. Vinieron a visitar esta iglesia, pero no porque fuera esta iglesia. Amelia, ¿saben por qué vino? Porque ella me conoció cuando yo era un impío. Ella me conoció cuando yo era un borracho. Ella me conoció cuando yo andaba perdido en el vicio del alcohol, del cigarrillo y de muchas cosas equivocadas en mi vida. Y vino a comprobar a ver si era cierto porque le llegó el mensaje allá de que Rafael Barrera se había convertido al Señor. Y vino a ver si era cierto. Y mi amiga Ligia Caicedo, que vive en Cúcuta, también estuvo aquí. Y ella dio el testimonio de que ella había venido aquí para comprobar si era cierto que yo me había convertido. Porque ellos pensaban, así lo dijo Amelia y así lo dijo Ligia, mi amiga, ese tiene un corazón muy duro, ese no se va a convertir jamás, pero aquí estoy. Y la obra la ha hecho es el Señor, y esa obra el Señor la va a continuar haciendo con cada uno de aquellos que nosotros amemos, con cada uno de aquellos que nosotros vayamos y les llevemos el mensaje. Es decir, ahora seguimos siendo Judas, pero Judas, el nuevo, el creyente, ahora somos un Judas distinto, ¿cierto? Ahora somos Judas creyentes, no como Judas el Iscariote o no como Judas el antiguo que rechazó a Jesús y los que lo condenaron. Ahora somos creyentes, ahora somos amantes del Señor y ahora tenemos fuego en nuestro corazón, ardemos por dentro en nuestra fe por el deseo de ir a predicar el Evangelio, para que si se mueren nuestros familiares primero que nosotros, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Amén. Amén. Eso debemos hacer.
La iglesia del Señor está siendo amenazada hoy. Tu casa está en peligro, hermano. Alerta. Alerta. Ten mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Muestra el Evangelio. Combate por la fe. La fe que te fue dada, combate por ella. Protege a tu familia. No esperes protección de tu familia. Protégelos tú a ellos con tus oraciones. Ora por ellos. Orar es hablar con Dios. Ora por tu papá, ora por tu mamá. Si los tienes vivos, con mayor razón ora por ellos. Pero llévales el mensaje de salvación. Y si ya todos son cristianos en tu casa, entonces reúnanse a orar y a estudiar la palabra. Y van a ver los milagros que hace el Señor en sus casas. En mi familia viene sucediendo hace mucho tiempo. Yo me siento feliz de tener los hijos que tengo, de tener las nietas que tengo, de tener las nueras que tengo. Yo me siento feliz por eso. Pero me siento feliz de tener mis hermanos que también eran duros de corazón, pero que hoy están en el camino y algunos ya son pastores y están predicando en el Evangelio. Hoy son ministros de alabanza a otros, pero están predicando el Evangelio de salvación y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 3. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre también ama a los hijos nacidos de Él. Verso 2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. O amo a mis hermanos o amo a Dios. No, tengo que amar a Dios, porque amando a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, viene una transformación tan tremenda en mi espíritu que yo resulto amándote a ti, con quien cuando estaba en el mundo ni siquiera me juntaría. Y tal vez tú también, estando en el mundo, y los dos nos encontráramos, si los dos estuviéramos en el mundo, pasaríamos derecho y ni siquiera nos dirigiríamos una mirada. Pero es Dios quien nos ha juntado, es Dios quien ha permitido que nos podamos reunir y por eso nos da el mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es algo en lo que debemos pensar seriamente. Entonces, mis hermanos, la carta de Judas es de vital importancia para estos tiempos y más en este comienzo del año 2025, porque miren lo que acaba de ocurrir, tragedias, calamidad, calamidad, calamidad por muchas partes, calamidad en muchas regiones, calamidad al cierre del fin de año en Colombia, calamidad en Venezuela, calamidad en los incendios allá en Los Ángeles, en California, calamidad por el terremoto que hubo antes de los incendios allá en California, calamidad en muchos lugares de la tierra y nosotros no podemos estar inermes a eso, no podemos ignorar. En 2 de Juan 8 al 11 dice así: tengan cuidado. Blader, ten cuidado. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes,
para que reciban una recompensa completa. Y miren, mis hermanos, aquí quiero hacer un pequeño pare. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia del Señor esperando que el Señor nos resuelva unos problemitas. Que mis deudas, que mi trabajo, que mi vida personal. Pero el Señor aquí nos dice que seamos tan diligentes para que recibamos la recompensa ¿cómo? Completa. Es decir, que nosotros queremos liberación, queremos una vida agradable al Señor, queremos vivir felices, ¿cierto? Queremos tener prosperidad también, queremos vivir en un país en paz. Entonces, queremos recompensa que se completará en Cristo si creemos, si confiamos. Y sigue diciendo, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y miren esta advertencia. Si a sus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Alerta, hermanos. Cualquiera que apoye este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. ¿Amén? Amén. El Señor nos advierte. Porque es que el Señor nos ama. Y por eso es que yo les digo, alerta, 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 iglesia del Señor, alerta, estén pendientes, que sus motores espirituales estén encendidos los 365 días del año. Porque aunque estamos atravesando por tiempos delicados, no debemos olvidar que Dios jamás perderá el control y Él no dejará de cuidarnos de manera individual y de manera colectiva. Él siempre estará con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará. Recordemos y tengamos muy guardado en nuestro corazón que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, mis hermanos. Tengamos presente que aunque pasemos por valle, el valle más oscuro, no temeremos porque el Señor está a nuestro lado. Amén. Su vara y su cayado nos protegen y nos confortan y ciertamente su bondad y su amor inagotable nos guiarán todos los días de nuestra peregrinación en esta tierra. Y en la casa del Señor viviremos para siempre. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Así es que debemos vivir. En Filipenses 2:4, ya estamos concluyendo. Nos dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y este es un llamado que el Señor nos hace. Antes todos nosotros éramos egoístas. Antes todos nosotros solo pensábamos en nosotros mismos. Éramos yoyitos especiales, con posgrado y todo eso, con maestría. No pensábamos sino en nuestros propios intereses y los demás que se desaparezcan de esta tierra. Pero no nos dábamos cuenta que por actuar así éramos envidiosos, mentirosos, codiciosos, avaros, tramposos. Y si hacemos una lista de todos los pecados que incluyen el egoísmo, entonces podemos llegar a decir, como un día me tocó decir a mí, oiga, yo soy una porquería. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo en esa carta que escribe a los filipenses enfatiza en la importancia de la humildad y en el sentido del servicio a los demás. Y como nosotros estamos en esta serie que se inicia hoy de la carta de Judas,
tal como lo dice Pablo, entonces debemos tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, quien se humilló a sí mismo siendo Dios y se entregó por nosotros a una muerte y muerte de cruz. Entonces la idea es que cada uno de nosotros los cristianos recibamos la enseñanza de la palabra de Dios con una actitud sumisa, con una actitud humilde, porque solo de esa manera ocurrirá el gran milagro que tanto estamos esperando, y es que seamos transformados, que tengamos esa manera nueva de vivir y seamos felices, emprendiendo cada día el camino de saber qué cantidad de cosas que antes nos oprimían, qué cantidad de cosas que antes nos gobernaban, qué cantidad de cosas que antes nos esclavizaban, ahora ya no están en nosotros porque hemos recibido la libertad en Cristo Jesús. Y Él es el que abre puertas, y las puertas que abre el Señor, escúchalo bien, las puertas que abre el Señor, nadie las puede cerrar. Nadie las puede cerrar. Que haya un testimonio vivo en ti cada día, mi hermano. Que tú puedas levantar la mano los domingos y decir: pastor, yo quiero pasar a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque miren, hermanos, es un milagro que hoy estemos aquí, en este lugar. Es un milagro. Es un milagro. ¿Saben cuánto vale realmente el arriendo de este lugar? Estaría cercano a los 10 millones de pesos. ¿Y ustedes creen que con lo que esta iglesia recibe mensualmente de sus ofrendas podríamos pagar esto? Jamás. Pero Dios ha sido fiel. Dios nos ha sustentado aquí hasta el día de hoy, y así lo seguirá haciendo contigo. Así lo seguirá haciendo en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Permítele a Cristo entonces formar su carácter en ti. No te niegues más, no te resistas más. Rinde tu vida al Señor y dile: Señor, aquí estoy humillado bajo tu poderosa mano. Haz conmigo como tú quieras. Y el Señor lo va a hacer. Y te va a llenar de alegría, de gozo, Andrés, de felicidad. Te va a llenar de esperanza, te va a llenar del poder de Dios, porque Él es fiel, bueno y verdadero. Y vas a poder decir: Rafael, siervo de Jesucristo. Andrés, siervo de Jesucristo. Blader, siervo de Jesucristo. Ángel, siervo de Jesucristo. Osquitar, Luis Alberto, siervos de Jesucristo. José, siervos de Jesucristo. Y lo vamos a expresar con gran anhelo de nuestro corazón. Amén. Amén. En la iglesia primitiva, desde el comienzo hubo un gran sentimiento de solidaridad por los necesitados. En esa gran persecución que se desató después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, a la iglesia cristiana empezaron a perseguirla. Los quemaron, los mataron, los echaron a los leones que los devoraron. A muchísimos cristianos hubo grandes masacres en ese tiempo. Pero hubo unos cristianos que, como los de Visión Colombia, se levantaron como fieles y tuvieron ese sentir por ir a ayudar a los que quedaron abandonados, y trabajaron por ellos, vendieron sus propiedades, se ayudaron unos a otros, y la iglesia del Señor Jesucristo prevaleció, y nosotros somos testimonio de esa obra que se inició hace 2000 años. Eso es lo que Dios quiere que suceda en tu casa. Ese mismo sentir debe estar en todos nosotros, porque como comunidad que vivimos bajo los principios cristianos, entonces en Dios seremos preservados, prosperados y guardados para el Señor llevarnos al cumplimiento
de su propósito. Amén.